La presidenta Claudia Sheinbaum se puso al tú por tú con Donald Trump. Le dobló la apuesta. Si Estados Unidos le pone arancel a los productos de México, entonces México se los pone a los de Estados Unidos. Y a ver dónde termina esto. La posición de la presidenta mexicana es muy digna, sin duda. Hay un problema. Las exportaciones de México a Estados Unidos representan el 27% de nuestro Producto Interno Bruto. En cambio, las exportaciones de Estados Unidos a México representan el 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es como si nos reta a un duelo de cachetadas alguien 27 veces más fuerte y le decimos, va, una tú y una yo, y a ver quién sale perdiendo. Ayer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con que en su primer día de gobierno va a imponer un arancel de 25%, un impuesto de 25% a todos los productos provenientes de México, porque dice que México no ha hecho lo suficiente para frenar la migración y el tráfico de fentanilo. Sheinbaum hoy contestó con una carta a Trump en la que advirtió que ante cualquier arancel, México responderá con otro para Estados Unidos y así hasta poner en riesgo a empresas comunes. Y una vez que le contestó lo de los aranceles, sugirió que Trump estaba desinformado, porque los flujos de migrantes han bajado mucho. Le dijo además que el problema del fentanilo es porque los americanos no tienen los valores familiares que tenemos los mexicanos y que por eso en México no se consume fentanilo. Que las adicciones de los jóvenes estadounidenses son un problema de consumo de ellos, un problema de salud de ellos. Le reprochó las armas que llegan de Estados Unidos a los narcos mexicanos y dijo que Trump debe entender que todos estos problemas se resuelven con cooperación y entendimiento mutuo. La respuesta de la presidenta Sheinbaum sorprendió por el tono fuerte y directo, y sobre todo porque es una reacción muy distinta a la de sus antecesores. Hay que recordar, Trump ya se le aplicó a México 2 veces con eso de los aranceles. Una en tiempos de Peña Nieto y otra en tiempos de López Obrador. Cuando gobernaba Peña Nieto, Trump aplicó un arancel de 25% al acero y de 10% al aluminio provenientes de México. Peña Nieto respondió aplicando aranceles de entre 15 y 25% a productos de Estados Unidos como la carne de cerdo, quesos, frutas, whisky. Se temía una guerra comercial, una escalada, pero al final no pasó nada. Luego en 2019, ya con López Obrador en la presidencia, Trump amagó con un arancel de 5% a todos los productos, que además lo iba aumentando hasta 25% si México no detenía el flujo de migrantes. Y ahí Trump logró lo que quería, porque el gobierno de López Obrador terminó desplegando más de 26,000 soldados de la Guardia Nacional en las fronteras con Estados Unidos y Guatemala para actuar como migra de Trump, para hacerla de policía migratoria de Estados Unidos y frenar el flujo de personas. El propio Trump suele burlarse de este episodio diciendo que nunca había visto a alguien doblarse así. Pero ni Peña Nieto ni López Obrador subieron el tono frente a Trump, ni se le pusieron al tú por tú como lo hizo hoy la presidenta Sheinbaum. Peña Nieto lo invitó a México cuando Trump era candidato. López Obrador, que en su campaña había prometido ser durísimo con Trump y contestarle cada tuit, terminó siendo súper dócil con Trump y llamándolo su amigo. La presidenta Sheinbaum ha escogido una estrategia diferente, un tono más duro, menos conciliador, respondiendo amenaza con amenaza, bravuconada con bravuconada. Veremos si le funciona, veremos cómo reacciona el bully que está por llegar a la Casa Blanca de nuevo, con más legitimidad y más descaro que antes. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo.
Hoy en su mañanera, la presidenta de México leyó la carta que le mandó directamente a Donald Trump y anunció que mañana va a presentar el plan que tiene su gobierno para hacer frente a las amenazas del futuro presidente de Estados Unidos. Vea usted el contraataque. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. Y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. La presidenta es un llamado para que los mercados se tranquilicen. Ya ve que tan pronto Trump amenazó con aranceles, se disparó el dólar. Es el Banco de México quien es el principal actor, digamos, o el principal instrumento que tiene nuestro país en momentos como estos. Y el banco tiene distintos instrumentos para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo. Yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Pero hay todo menos calma. Hoy la calificadora Moody's redujo la perspectiva de crecimiento económico de nuestro país para el próximo año. Estaba en 1.3% apenas hace una semana y la dejó en 0.6%, o sea, la recortó más de la mitad. En un comunicado, Moody's señala que su cambio se debe al impacto económico que van a tener las políticas de Trump en México. Dice que la economía será afectada a través de los canales del comercio, la inversión y las remesas, mientras que el sector financiero se verá sacudido por la aversión al riesgo y a la volatilidad. Moody's advierte que las remesas serán golpeadas por las políticas migratorias de Trump, mientras que la industria mexicana sufrirá por una posible lucha de aranceles México-Estados Unidos. Por su lado, la calificadora Standard & Poor's también redujo su perspectiva de crecimiento para México el próximo año de 1.5% a 1.3%. La bajó, pero menos que Moody's. También destaca que hay varias fuentes de incertidumbre que tienen toda su origen en el mismo apellido, Trump. Y si usted cree que la bronca la tenemos solamente con Estados Unidos, espérese. Hay también un frente abierto con Canadá. La presidenta adelantó que va a enviar una carta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para explicarle la importancia de mantener la relación comercial con México. Esto luego de que representantes de provincias canadienses se pronunciaron por sacar a nuestro país del TEMEC, por considerar que el gobierno se hace de la vista gorda con algunos productos chinos que se etiquetan como mexicanos. Sheinbaum dijo que México tiene una relación comercial con China, pero privilegia a las naciones con las que tiene tratados comerciales. Trudeau dice que prefiere a México adentro del TEMEC, pero que no descarta cualquier opción con tal de proteger a los trabajadores canadienses y México está haciendo trampa con China. Pero sus ministros traen un tono mucho más duro contra México. Hace unos días, su viceprimera ministra dijo que México estaba sirviendo de puerta trasera para que productos chinos entraran al mercado norteamericano, brincándose los aranceles. Y hoy el ministro de Industria del gobierno de Trudeau, François-Philippe Champagne, pidió a Trump que no confunda lo que pasa en la frontera con México con lo que pasa en la frontera con Canadá. Champagne precisó que su país está consciente que tiene que proteger su frontera con Estados Unidos y que por eso ya trabajan con el gobierno de ese país para lograrlo. La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, y el ministro de Seguridad de Canadá, Dominic LeBlanc, publicaron un comunicado conjunto donde destacan que las autoridades de Canadá trabajan de la mano con funcionarios fronterizos estadounidenses para acabar con el contrabando de fentanilo y subrayan que todos los días fortalecen sus medidas contra el tráfico de opioides. El que se indignó muchísimo porque Trump puso en el mismo saco a México y a Canadá fue el primer ministro de Ontario, donde está la capital de Canadá, Doug Ford. Él ha sido muy vocal en los últimos días para que Canadá y Estados Unidos saquen a México del TEMEC. Ahora Ford dijo que la comparación que hizo ayer Trump, donde puso al mismo nivel a México y a Canadá, es lo más insultante que haya escuchado jamás. Subrayó que la amenaza de Trump es injusta e hizo un llamado al gobierno de Trudeau para que tome represalias.
quien también está dispuesto a expulsar a México del TEMEC, es el líder de la oposición canadiense, el conservador Pierre Poilievre. Él dijo que considera que su país debería ir primero y que él prefiere fortalecer la relación con Estados Unidos que mantener a México en el TEMEC. No hay que perder de vista a este personaje porque Pierre Poilievre podría convertirse en primer ministro de Canadá en las elecciones del próximo año, ya que su partido, el Partido Conservador, aventaja por más de 20 puntos en las encuestas al Partido Liberal del actual primer ministro Justin Trudeau. Trump amenazó parejo con aranceles de 25% el primer día de su gobierno, tanto a México como a Canadá. La presidenta de México le mandó una carta, el primer ministro de Canadá le marcó por teléfono. Justin Trudeau habló con Trump de la necesidad de trabajar juntos. We talked about some of the challenges that we can work on together. It was a good call. This is a relationship that we know takes a certain amount of working on, and that's what we'll do. Ayer Donald Trump también amenazó con aranceles a China. Trump culpó a China de no hacer nada para combatir el tráfico de fentanilo. No olvide que durante su campaña Trump dijo que iba a detener esto de que China estaba usando a México para fabricar y vender sus vehículos, fabricarlos en México y venderlos en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum había dicho la semana pasada que esto era falso y que China no usaba a México como puerta de entrada a sus productos. Hoy en su portada, el influyente diario Wall Street Journal revela que la disputa podría ser por la planta productora de vehículos eléctricos chinos BYD que está planeada para México. Esto podría tener un doble efecto. Primero, provocar a Donald Trump y además, pues BYD es la principal competencia de Tesla, de Elon Musk, el más cercano a Trump. Hoy el gobierno de China respondió a las amenazas de aranceles de Trump, dijo que la politización de asuntos económicos y comerciales no ayudan a ningún país. La vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, también destacó que la relación entre México y China tiene fortaleza y calificó a México como un país amigo, de confianza y socio para el desarrollo conjunto. En México hubo múltiples reacciones al anuncio de la presidenta Sheinbaum. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo un llamado a cerrar filas con la presidenta para enfrentar el desafío de la amenaza que hizo Trump de aranceles. En el mismo sentido se pronunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Y el senador Óscar Cantón, también de Morena, fue más allá y de plano sugirió que si Estados Unidos nos quiere cerrar la puerta, pues nos pongamos del lado de China. Me parece una mujer muy firme, una mujer muy categórica, una mujer muy valiente, que se crece frente a las adversidades y tiene todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, y estoy seguro que va a convocar a una unidad nacional que en estos momentos, independientemente de partidos, independientemente de posiciones políticas particulares, todos debemos sumarnos. China es ahora una potencia económica que es la verdadera amenaza hacia el imperio norteamericano. Y entonces, si no te dejan otra posibilidad de comerciar económicamente, pues entonces tú vas a tener que ir donde puedas vender tus productos, donde te puedan vender tecnología. El PRI hizo una serie de peticiones al gobierno de Sheinbaum, sobre todo en materia de seguridad, para que haya confianza en el extranjero. En un comunicado acusó que el clima de incertidumbre y desconfianza propio del mercado mexicano actual es producto del terrorismo de Estado y del terrorismo criminal que coexisten en la nación. Consideró que en la relación entre Estados Unidos y México debe haber diálogo, no sometimiento, y agregó: demandamos al gobierno que detenga sus intentos por desmantelar al país y violar acuerdos y tratados internacionales que dañan nuestras relaciones y nos aíslan de la normalidad democrática de otras naciones del mundo. Jorge Álvarez Maínez, quien está a un paso de ser el próximo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, escribió con un tono más conciliador: en política hay espacio para la diferencia y también momentos para la unidad nacional. Frente a las bravuconerías de Donald Trump debe imperar lo segundo, más cuando se ponen sobre la mesa temas tan importantes como el tráfico de armas. La carta de la presidenta debería llevar a su gobierno a replantearse la política de drogas prohibicionista que ahí se cuestiona. De parte del PAN, la senadora Lili Telles se dejó ir con todo en contra de la presidenta Sheinbaum. Acusó que en este gobierno prefieren destruir la economía mexicana antes que actuar contra el crimen organizado. Puso: Claudia la autoritaria quiere explicarle a Trump qué le conviene a Estados Unidos. Cree que sabe más que Estados Unidos, que su presidente electo.
Esta ridícula soberbia es aconsejada por el canciller Juan Ramón de la Fuente. En San Lázaro, la oposición criticó el actuar de la presidenta y de su partido. Sí hay que defender el país, por supuesto. A nadie nos conviene que la economía de México caiga. Sin embargo, creo que ahí es donde debe hacer gala de sus buenos oficios diplomáticos y que al final del día, pues todo es consecuencia de las pésimas reformas constitucionales que nosotros advertimos una y otra vez y de la mala directriz que lleva hasta el día de hoy el gobierno mexicano. La presidenta debió reunirse inmediatamente después de la elección con el presidente electo, debe dar certezas de que sobre todo el tratado económico con Canadá y Estados Unidos pueda seguir y no lo ha dado. Ha habido una soberbia extrema de la presidenta y del gobierno. Morena ha actuado con una gran soberbia y una gran arrogancia que pareciera que no necesita la oposición. El día que Estados Unidos, Canadá o México sientan que no hay ganancia en un convenio, lo rompen. Para que haya ganancia tienen que haber fortalezas, pero a este gobierno no le gustan las fortalezas, a este gobierno no le gusta el pleito. Tenemos un cuerpo diplomático, queremos ver en funciones al secretario de Relaciones Exteriores también, queremos ver en funciones al embajador de México en los Estados Unidos.